El caso de Melissa Palacios se traslada a un juzgado de mayor riesgo en la capital. Familiares esperan un proceso más riguroso contra los acusados, mientras la madre agradece el avance judicial que busca justicia para la joven. Reformas a la Policía Nacional Civil. Expertos alertan sobre exceso de poder, privilegios y riesgos para la democracia. ¿Qué impacto tendrá en la seguridad y los derechos ciudadanos? Se lo contamos en nuestro reporte especial. La Comisión Nacional del Salario se prepara para evaluar el impacto real del aumento del 10% aplicado en 2025 al salario mínimo, mientras sectores económicos y laborales discuten propuestas clave para el ajuste del 2026. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos iniciando semana, iniciando también con las noticias y lo importante es que usted ya nos acompaña. Vamos directo a la información. El caso por el crimen de Melissa Palacios ya no seguirá conociéndose en los juzgados de Chiquimula. El expediente será ahora conocido por un juzgado de mayor riesgo en la capital. Así lo resolvieron los magistrados de la Cámara Penal. Por el crimen de Melissa, 2 personas se enfrentan a un proceso penal. Pues hoy vengo de Zacapa pues a buscar justicia por mi hija. Esas fueron las palabras de Anabela Chacón, madre de Melissa Palacios, antes de ingresar a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Cámara Penal escucharon los argumentos del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima para que el caso sea conocido por un juzgado de mayor riesgo y se trasladara de Chiquimula hacia la capital. Por la muerte de Melissa Palacios, Fernanda Bonilla y Luis Marroquín se encuentran en prisión al ser sospechosos del crimen. Son señalados de homicidio en grado de emoción violenta. A las 9:30 horas ingresaron los sujetos procesales, incluyendo al equipo legal de Bonilla y Marroquín. Por decisión de los magistrados, la audiencia se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, a pesar de que el caso no tiene reserva judicial. Casi 5 horas después, se abrieron las puertas de la sala y se conoció lo que resolvieron los togados. Valió la pena de casi 5 horas adentro. Pues venimos agradecidas más que todo con Dios y a todos los medios de comunicación, al Instituto de la Víctima, al Ministerio Público, y sé que aquí voy a lograr lo que tanto anhelo, una justicia digna para mi hija. Ya casi 4 años, el 5 de julio cumple ya 4 años, en medio de 4 años pues puedo decir, voy a respirar un poquito. El abogado Juan Carlos Aquil del Instituto de la Víctima dio detalles sobre lo resuelto en la audiencia. Ha decidido trasladar el expediente de la jurisdicción del juzgado de primera instancia penal de turno de Chiquimula al juzgado de mayor riesgo C de Guatemala, que es el que va a conocer este proceso. De igual forma, si vamos a un debate, va a ser el Tribunal C el que va a conocer. Consideraron los magistrados que efectivamente se van todos los riesgos procesales en el presente caso, toda vez que es evidente la utilización de gente armada en las audiencias, que los espacios no son adecuados, que incluso que la familia ha corrido mucho riesgo dentro del presente proceso, y para salvaguardar la vida, que es lo más importante después de todo, pues han decidido efectivamente enviar el proceso a Guatemala. El expediente será conocido por el juzgado de mayor riesgo C, al cual ha sido recién nombrada la jueza Carol Yesenia Berganza, quien sustituye a la jueza Silvia de León, quien estaba en el cargo desde octubre de 2017. El traslado fue ordenado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Familiares y amigos esperaban en las afueras de Torre de Tribunales, donde colocaron mantas con mensajes exigiendo justicia por el crimen de Melissa Palacios. Al salir del organismo judicial, Anabela Chacón agradeció a Dios la decisión de los magistrados y se fundió en un abrazo con su familia. Con imágenes de Carlos Ochoa y Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y más noticias. Capturan a un presunto responsable de la muerte de una mujer en un autohotel de la zona 1 de Quetzaltenango. El victimario golpeó y dejó bajo las gradas a su víctima. Un hombre fue capturado nuevamente tras recuperar su libertad. Ahora es señalado por el femicidio de una mujer de 32 años, quien fue localizada dentro de un autohotel.
El Ministerio Público informó que por medio de un operativo de la Agencia Fiscal contra el delito de femicidio de la región Occidente y agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, se logró la captura de Wilder Reginaldo Alejandro López, de 28 años, presunto responsable de la muerte violenta de una mujer. El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo en el interior del autotel La Perla Secreta, ubicado en el ingreso al Valle Palajunoj en Quetzaltenango. Dentro de la habitación número 9 de este autotel, el presunto responsable dio muerte a Glendy Maybeli Esquivel, de 32 años, originaria de Chiquimula. Las autoridades dieron a conocer que la víctima fue localizada con evidentes signos de violencia física, ya que su cuerpo fue localizado debajo de las gradas. El presunto responsable fue capturado fuera del Centro Regional de Justicia en la zona 6 de Quetzaltenango, tras recuperar su libertad, ya que el sábado en horas de la madrugada había sido detenido por posesión de posible droga. Las autoridades continúan con las investigaciones y buscan determinar cuál fue la causa de muerte y el vínculo que tenía el presunto responsable con la víctima, reportó Lucero Zapalú. Mire, este día continuó el juicio por la muerte de la niña Génesis Ixcajok, ocurrido en enero del 2023. Por este hecho, los hermanos Edwin, Jairo y Luis Chamalé fueron capturados y ahora son acusados de violación y muerte de Génesis. Sin embargo, previo a que el Ministerio Público iniciara con la imputación de hechos, el Tribunal Segundo de Sentencia de Delitos de Femicidio resolvió declarar la reserva del debate. Según el argumento de la decisión, se debe a la necesidad de respetar la confidencialidad y proteger a la víctima por ser menor de edad. La niña fue vista por última vez el 1 de enero del 2023, cuando acudió a una fiesta de cumpleaños a la cual estaba invitada. Sin embargo, su hermano, que llegó a dicha celebración, se percató de que ella no estaba en el evento. Pasamos a otra información muy importante. Las autoridades de gobierno dejaron la responsabilidad al Ministerio Público para que se determine si hubo o no involucramiento de agentes de la Policía Nacional Civil en los hechos ocurridos en la frontera con México. El gobernador de Chiapas señaló a los agentes de colusión. Es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Ese fue el mensaje que el gobernador de Chiapas, México, Eduardo Ramírez, pronunció en sus redes sociales en contra de las fuerzas de seguridad de Guatemala, luego de que en videos se evidenciara la presencia de la Policía Nacional Civil y de agentes del Ejército durante el enfrentamiento armado de este domingo en la mesilla Huehuetenango. Las autoridades respondieron en conferencia de prensa. Con respecto a la posición del gobernador de Chiapas, yo no tengo mucho que decir. Digamos, la posición oficial no la puede dar el Ministerio de Gobernación en términos, digamos, internacionales y de opiniones de otros países. Mientras tanto, la presidenta en funciones, Karen Herrera, indicó que se reuniría con la Cancillería para definir una postura. En este momento, según me informan, continúan con la recolección de evidencia, continúa la presencia de la PNC, Ejército en el área fronteriza, incluso más elementos del Ejército han llegado y otros equipos de transporte como un helicóptero están en el área. Las autoridades de México y Guatemala continúan en comunicación y coordinación para dilucidar la situación. Sobre los videos que evidencian una supuesta participación de las fuerzas de seguridad de Guatemala, Jiménez indicó que no se puede suponer que los videos sean concluyentes. Hay un video que circula. En términos formales y legales, nosotros no podemos suponer que el video sea efectivamente. Ustedes van a decir, no, pero es más que obvio, pero hay procedimientos legales, no solo de afirmar así por así. ¿Esto qué significa? Que nosotros en todos estos eventos como Policía Nacional Civil, donde hay situación de confrontación, siempre participa una unidad que analiza el evento, particularmente inspectoría, para establecer si los procedimientos fueron los más adecuados. Dicho por los ciudadanos mexicanos, se sentían seguros y protegidos por las fuerzas de seguridad en Guatemala. No quisieron regresar inmediatamente, se sentían protegidas. Hoy yo les puedo asegurar que ningún soldado hizo un solo disparo el día de ayer.
Mire, aparentemente este enfrentamiento armado que se registró en la línea fronteriza con México se originó por la muerte de 5 agentes de las fuerzas de seguridad de ese país. Así ocurrieron los hechos. Videos publicados por la cuenta oficial de TikTok de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de México, SSP, muestran la cronología de los hechos. El pasado 2 de junio, según medios locales, los policías mexicanos fueron emboscados y asesinados por grupos del crimen organizado que operaban en la zona. El vehículo en el que se transportaban los agentes quedó calcinado. Inmediatamente, las autoridades policiales iniciaron operativos junto a la Fiscalía General del Estado, FGE. Según las imágenes, los operativos se realizaron para buscar a los responsables del crimen contra los agentes. Aquí estaremos presentes en la zona respaldando a los compañeros de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Y a las familias les digo que no vamos a parar, no tendremos descanso hasta detener a cada uno y a todos los que participaron en este cobarde atentado y en este cobarde agresión en contra de los compañeros. Mientras esos operativos se desarrollaban, otros videos de la cuenta oficial muestran cómo fueron las honras fúnebres de los agentes Guillermo Cortés Morales, Jesús Sánchez Pérez, Joel Martínez Pérez, Brenda Lisbeth Toalá Blanco y Pedro Hernández Hernández, quienes fueron asesinados por los grupos criminales. Protegieron con firmeza, entrega y compromiso a las familias chiapanecas. Su valor no conoció el miedo y en la Secretaría de Seguridad del Pueblo mantenemos la promesa de justicia con la certeza de que su legado permanecerá intacto. Esto se expresa en las imágenes del velorio y entierro de los efectivos. Tales operativos desencadenaron la persecución y enfrentamiento armado que culminó en territorio guatemalteco este domingo 8 de junio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes 10 de junio se hará público un informe sobre los hechos, mientras que autoridades guatemaltecas aseguran que mantienen comunicación para realizar una investigación del caso. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Gracias por seguir con nosotros. Mire, a 2 años de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene bajo la mira a unos 70 políticos, entre diputados, alcaldes y funcionarios, que han comenzado a promocionar su imagen en redes sociales con miras a los comicios. El Tribunal Supremo Electoral le sigue de cerca la pista a unas 70 personas que presuntamente en los últimos meses han incrementado su presencia en redes sociales y otras plataformas con miras a las elecciones. Estas podrían estar incurriendo en promoción de su imagen, algo que en época electoral se sanciona con la no inscripción. Aunque las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no dieron detalles de los nombres que figuran, según algunas fuentes, entre los expedientes hay nombres como el de Roberto Arzú, quien no pudo ser inscrito en las elecciones presidenciales de 2023 por campaña anticipada, y Carlos Pineda, quien apuntaba a participar con Prosperidad Ciudadana, pero quedó fuera por problemas legales con la agrupación partidaria. Además figura el diputado de Cabal, Julio Portillo, quien desde que fue electo es uno de los que más ha pautado en redes sociales. En los últimos procesos electorales, algunos políticos han cuestionado ese tipo de investigaciones, ya que aseguran que no se trata de campaña anticipada, sino de libertad de expresión. La unidad califica cuándo puede ser una actividad propia de campaña anticipada o de campaña en época no electoral, cuándo puede ser la libertad de opinión. Al contrario, como he dicho y he repetido, la libre emisión del pensamiento es un derecho constitucional. El tribunal garantiza la libertad de opinión, sobre todo a los diferentes actores políticos, y no solo la libertad de opinión personal, sino también las organizaciones políticas tienen el derecho, que dentro de las actividades de proselitismo también está dar su posición política a diferentes programas y sus programas políticos. Estos son un derecho constitucional, es un derecho que la ley electoral y de partidos políticos establece. Entonces la unidad califica y ve si de verdad se trata de una libertad de opinión o si de verdad estamos haciendo promoción de la imagen con fines electorales. Según la Inspección General del TSE, todos los expedientes están bajo análisis en estos momentos, por lo que ninguno se ha archivado y tampoco se han trasladado al registro de ciudadanos. Todos estos expedientes están en trámite, todos los de este año están en trámite porque nosotros necesitamos, aparte de darle el derecho de defensa a la persona, nosotros
nosotros hacemos un trabajo administrativo, le pedimos información a RENAP, le pedimos información al Registro de Ciudadanos también y a muchos aspectos para poder tener y conformar un expediente administrativo completo. El TC ha expuesto que tras el reciente acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Guatemala y el ex candidato presidencial Roberto Arzú, se abre la puerta a que sea más complicado aplicar sanciones por campaña anticipada, lo que representará un reto para la próxima magistratura. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral mantiene instaladas varias mesas técnicas que analizan modificaciones a sus reglamentos, así como logística electoral y empadronamiento. ¿Qué proponen los partidos? En la siguiente nota se lo contamos. Las mesas técnicas se instalaron hace algunos meses y esperan terminar su trabajo en septiembre para presentar la propuesta en octubre, con la cual pretenden hacer cambios a los reglamentos del Tribunal Supremo Electoral. Este lunes se reunieron los representantes de partidos políticos en varias mesas relacionadas con dichas reformas, así como empadronamiento y logística electoral. Algunos partidos proponen que se hagan cambios para agilizar el trámite de las asambleas, así como la afiliación automática, entre otros temas. Ya que estamos en periodo en el cual la mayoría de partidos políticos están realizando asambleas, se están analizando varias reformas en base a cuestiones técnicas y de práctica, la cual permiten agilizar y volver más precisos y eficaces todos los procesos para realizar estas asambleas. Y se busca, ¿verdad?, que se automaticen los procesos, que se automaticen las afiliaciones, y eso es lo que se está buscando. Según el TC, se están sometiendo a análisis todos los artículos de los reglamentos. Las reformas de los reglamentos giran sobre todo alrededor de la actividad partidaria en este momento, el tema de afiliación de personas a los partidos políticos, el tema del desarrollo de las asambleas de los partidos políticos, la inscripción de las asambleas, ¿verdad?, los libros de actas, que se ha vuelto un tema recurrente ya en las diferentes discusiones, que son los temas que estamos tratando. Al final se está buscando una propuesta consensuada, es decir, no porque se vengan a discusión, puede ser que al final se decida no hacer ninguna propuesta con respecto a un artículo, ¿verdad? En este momento lo que estamos haciendo es eso, socializando y discutiendo todos los artículos de los reglamentos con el propósito de poder presentar reformas si es que son necesarias. Sobre los libros de actas, los partidos políticos propusieron que pertenezcan a la agrupación y no al secretario de actas, debido a los problemas que se han suscitado cuando hay fricciones en los cuales el encargado de dicho libro lo secuestra, lo cual genera problemas para celebrar reuniones. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, precisamente durante las mesas técnicas del Tribunal Supremo Electoral, algunas organizaciones de migrantes reconocen que tras las redadas de connacionales en Estados Unidos que han provocado manifestaciones, han solicitado que se implemente el empadronamiento y voto electrónico en las próximas elecciones de Guatemala, que se celebrarán en el 2027, debido al temor que representa para los migrantes salir de sus hogares y recorrer varias horas para acudir a los centros de votación. Además, plantean que se permita utilizar el pasaporte en sustitución del documento personal de identificación. La propuesta se ha discutido en otros espacios. Estamos solicitando también que se haga electrónicamente a través de nuestros celulares inteligentes, poder empadronarnos. E inclusive también les estamos solicitando que podamos votar por ese medio. Máxime que ahorita se ha recrudecido la cacería en contra de la comunidad indocumentada y que no queremos que nuestros hermanos, por participar cívicamente de nuestras responsabilidades como ciudadanos guatemaltecos, nos expongamos, porque miren, aquí hay una situación, o hay varias situaciones que están en riesgo. Gracias por seguir con nosotros. Las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil ya son una realidad. Aunque buscan fortalecer a la institución, expertos advierten que podrían otorgarle demasiado poder con escasos controles y privilegios fuera de toda lógica constitucional. ¿Qué implicaciones traerá este nuevo modelo policial para la democracia y los derechos ciudadanos? Lo vemos en el siguiente reporte especial. Hemos tenido un aumento particularmente de homicidios. La criminalidad en el país es una realidad innegable y la Policía Nacional Civil no logra cubrir por sí sola la magnitud del crimen organizado que enfrenta Guatemala. Sin embargo, las recientes reformas a su ley, ya aprobada, colocan a la institución en el extremo opuesto del equilibrio democrático. Más poder, menos controles, múltiples privilegios y disposiciones parcialmente inconstitucionales. Ahora que estas reformas son
son una realidad legal, la gran pregunta es, ¿qué consecuencias traerá este nuevo modelo policial para el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y el control democrático? Dispone aprobar la reforma del artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto número 21-2006. Fue el 27 de noviembre del 2024 que entre gritos, disputas y enojos fueron aprobadas las reformas a la ley de la PNC. Recién lo vimos en un video donde un oficial de 34 años de servicio a la nación brotaba sangre de su cabeza. Esa noche también se aprobó la reforma al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia, el aumento salarial mensual de los diputados de 29,000 a 45,000 quetzales y el presupuesto 2025. El presidente del Congreso, Nery Ramos, es uno de los principales promotores de las reformas a la ley de la PNC. Como exdirector de la institución, defendió dicha aprobación, pese a que otros diputados aseguraron no contar con dictamen favorable para su aprobación. Este acto fue catalogado como peligroso por los analistas. Muchos de los articulados fueron aprobados, digamos, de forma muy precipitada y sin mayor análisis jurídico, ni tampoco un análisis, digamos, estructural en cuanto al quehacer de la policía. Por ejemplo, el tema de autorizar el uso de arma de fuego. Por eso es uno de los casos que a mí me llamó la atención, porque la respuesta, digamos, armada del policía va a venir como efecto, no como acción del policía. Y creo que ahí se compromete más al policía, que realmente se le trataba de blindar como se pretendió con la reforma. Pero este intento por reformar a la Policía Nacional Civil no es nuevo, ya que según Francisco Quesada, analista en seguridad, había una propuesta que venía desde el gobierno del presidente Álvaro Colón, que ya tenía avances en análisis de instituciones independientes, pero esta propuesta no fue la aprobada. Empezamos a ver que empezaban ya a aparecer iniciativas, y esas iniciativas las fuimos leyendo y analizando y tratando de retroalimentar al Congreso de cómo iba el tema y cómo las mirábamos. No sabemos qué pasó. Sacaron una diferente en ese noviembre que sacaron en la madrugada varias leyes. Esa iniciativa nadie la había leído, habíamos dado seguimiento a 2 o 3 iniciativas, pero esa nadie la había leído, y una de las comisiones del Congreso la aprueba, pero el día anterior prácticamente. La aprobación, digamos, de ese punto solo es firmada por unos cuantos diputados, y otros que no aparecen dice que nunca se les convocó. Guatevisión intentó concertar entrevistas con los diputados que promovieron las reformas, incluyendo al presidente del Congreso. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no fue posible establecer comunicación con él. No obstante, según los legisladores que respaldan estas reformas, los aspectos que consideran clave para fortalecer a la institución son los siguientes: la mejora de las condiciones laborales y atención médica para los agentes, el respaldo a los efectivos para que puedan utilizar sus armas en defensa propia, y crea el escalafón de la PNC que antepone la carrera policial. Pero un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, demuestra que las reformas tienen una serie de puntos que podrían poner a la PNC en el extremo opuesto del equilibrio democrático. Entre los puntos que podrían traer consecuencias negativas se encuentran la derogación total de la ley anterior sin transición, el monopolio de la seguridad pública al aprobar en el artículo 1 que le otorga a la PNC el rol exclusivo de garantizar la seguridad pública, desplazando al ejército y otros cuerpos. Privilegios como seguro de vida de 100,000 quetzales, bonos profesionales, bonos anuales, transporte, alimentación y vacaciones extendidas, atención médica para todo el núcleo familiar y padres, y separos especiales para policías detenidos. Estos ejemplos muestran una posible violación al artículo 240 de la Constitución, que exige identificar la fuente de financiamiento. También las reformas aprobadas plantean presunción de legalidad en uso de la fuerza, incluso si hay muertos o heridos, lo que según el análisis socava la autonomía del Ministerio Público y de los jueces al dar a los agentes presunción de legalidad automática, sin que se determine si actuaron en cumplimiento del deber o no.
Se prohíbe reducir el presupuesto de la institución incluso en futuros ejercicios fiscales, lo cual viola la potestad exclusiva del Congreso sobre el presupuesto nacional. Escalafón automático salarial del 4, 5 y 8% cada 2 años según el rango sin evaluación de méritos. Y ante esto, la Corte de Constitucionalidad ya actuó. Los diputados del Congreso tuvieron un nuevo revés luego de que la Corte de Constitucionalidad decidiera suspender de forma provisional algunos párrafos y frases de 12 artículos de la nueva ley de la Policía Nacional Civil, que fue aprobada de forma expresa a finales de noviembre junto con el presupuesto 2025. Pero es importante recordar que los agentes de la PNC cuentan con un salario relativamente bajo para la cantidad de atribuciones que desempeñan. Los expertos aseguran no estar en contra de la mejora a sus condiciones, siempre y cuando éstas tengan un control y sean bajo parámetros meritocráticos. Tiene que invertir mucho, porque el policía lo movilizan, vive en tal departamento, pero lo destacan a otro departamento, tiene que pagar transporte, tiene que pagar su alimentación. Él gasta mucho y recibe un bajo salario. Entonces, si era meritorio de que tuvieran un ajuste salarial, hay otras bandas salariales, por ejemplo, el maestro no invierte tanto en su trabajo como lo hace el policía. Sin embargo, el maestro gana muchísimas veces más que un policía y los horarios del policía son mucho más amplios. Lo que sucede, digamos, que debería ser en todas las carreras del Estado y sobre todo en las de mérito, es que la única manera de motivar a que sean a la excelencia es que se les vaya a remunerar de acuerdo a su evaluación. Pero lo que hoy sucedió fue un tema muy drástico, que ahora cualquier policía cada 2 años va a recibir un aumento. Entonces el mérito ya no, ¿para qué lo hago, verdad? Otro problema es que la ley no profundiza en la formación y la carrera de los agentes, y esto se debe, según su perspectiva, a la gama de atribuciones con los que la institución cuenta. La función del Ministerio de Gobernación, digamos, en relación con la policía, es la elaboración de políticas de prevención del delito y de la seguridad pública. En algunas áreas, como lo mencionó, por ejemplo, el tema de las fronteras, que no le corresponde directamente a la policía, hasta que los sujetos han transgredido, digamos, la parte de la frontera, porque la seguridad transfronteriza es propia, digamos, de las Fuerzas Armadas de los países vecinos y de la diplomacia también, porque muchas de las situaciones que se dan se solucionan a través de los ministerios de Relaciones Exteriores o de Cancillería, como se le llama en otros países. Guatevisión también intentó concretar entrevistas con los directivos de la Policía Nacional Civil y con el viceministro de Seguridad para consultarles sobre los vacíos legales y el avance en la elaboración de los reglamentos necesarios para la implementación efectiva de las reformas. Sin embargo, al cierre de este reporte, ninguno brindó declaraciones. Finalmente, los expertos coinciden en que estas reformas están diseñadas para mejorar las condiciones laborales de los agentes, pero no para fortalecer la calidad del servicio de seguridad pública que recibe la ciudadanía. ¿Serán estas reformas el camino hacia una policía más eficiente o el inicio del deterioro institucional? Imagine utilizar un paso a desnivel que está por colapsar. Pues eso es lo que hacen diariamente más de 100,000 conductores en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, ya que la estructura presenta fracturas que se agravan cada vez más. En riesgo se encuentran las personas que utilizan el paso a desnivel Lomas del Norte en la zona 17. Esto debido a las amplias fracturas que presenta la estructura, las cuales se han agravado durante los últimos 7 años. Fracturas de más de 2 pulgadas de ancho presenta el paso a desnivel Lomas del Norte en la zona 17 de la ciudad, las cuales se hicieron más profundas la semana pasada, cuando la pared de la obra colapsó en la parte interna, dejando un socavón que incluso tiene visible una de las columnas de la estructura. Este lunes las grietas son visibles desde la parte superior del paso a desnivel y traspasan la estructura hasta la parte inferior de la misma. Estas tienen hasta 2 pulgadas de ancho. Sin embargo, el daño no es reciente,
reciente, ya que desde el 2018 y durante el 2024, la CONRED emitió un informe en donde se daba a conocer el daño que presentaba la estructura y el riesgo que representaba para los vecinos y conductores que se movilizaban por el área. La estructura está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, por lo que esta semana se programó una mesa técnica para hacer un estudio que determine cómo se procederá en la reparación, ya que preliminarmente se sabe que el daño fue causado por el paso del transporte pesado en el tramo. Entonces, cuando vienen de Puerto Barrio, retornan ahí y generan una carga pesada de forma circular, o sea, una carga centrífuga. Esto está provocando como una especie de balanceo del elemento y por eso creemos que está generando esta falla. Para el inicio de estos trabajos aún no se tiene fecha. Sin embargo, se prevé que la Municipalidad de Guatemala realice unos trabajos de contención por los desprendimientos registrados esta semana, los cuales podrían tener relación con una filtración de agua detectada en la zona. El riesgo es latente debido a que en este tramo a diario circulan entre 100.000 y 125.000 vehículos. Una gran mayoría de estos corresponde al transporte pesado, que se dirige a las fronteras con México y Belice, así como a la terminal ferroviaria en Puerto Barrios y Zabal. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de dinero porque la Comisión Nacional del Salario se apresta a analizar datos, estadísticas e información para que los tres sectores conozcan las posturas de las comisiones paritarias, discutan y presenten sus propuestas para el salario mínimo del 2026. Entre los temas prioritarios de este año está la revisión del impacto del incremento del 10% al salario mínimo, informó la viceministra de Administración del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Damaris Oliva García, quien representa al sector gubernamental ante esa comisión. También se analizará la actualización del mercado laboral de Guatemala y el efecto de la implementación del modelo de circunscripciones económicas, en el que se clasificó al país para la fijación del salario mínimo. La comisión tiene a su cargo emitir el dictamen razonado que se remite a la ministra de Trabajo para que luego el presidente de la República tome las decisiones correspondientes. La viceministra indicó que una de las prioridades este año será evaluar el impacto del incremento del 10% al salario mínimo aplicado en 2025. Consultada sobre si dicho aumento podría incentivar la informalidad o beneficiar al sector privado, Oliva respondió que el tema aún debe analizarse. No obstante, afirmó que las reacciones han mostrado mejoras en competitividad, productividad y Producto Interno Bruto, sin que representen un retroceso. Agregó que sin duda el tema será planteado por el sector empleador dentro de la CNS. Afirmó que dentro del diálogo tripartito se pueden alcanzar consensos sin perjudicar a nadie. El aumento a la paga mínima para el 2025 fue de 10% para actividades agrícolas y no agrícolas y de 6% para maquilas y exportación. Guido Ricci, representante del sector empleador, opinó que es adecuado empezar por analizar los efectos del incremento salarial de 2025. Sin embargo, también consideró necesario revisar los efectos acumulados de años anteriores, dado que el salario mínimo está por encima de las posibilidades de muchas empresas, especialmente en el interior del país, donde los salarios reales son más bajos que el mínimo fijado. Añadió que se requiere una política de empleo que facilite la formalización de los trabajadores, ya que el enfoque exclusivo en quienes ya gozan del salario mínimo ignora la situación del 70% de la población trabajadora que está en la informalidad. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Ahora, en este momento vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Jimena Santiago para que nos cuente qué nos presentan esta noche en Guatemala No se detiene, justo después de la emisión estelar. Jimena, adelante. Hola, qué gusto saludarte. Déjame comentarte que esta semana en Guatemala No se detiene, te mostraremos qué piensa la población sobre la infraestructura del país. Esta será la segunda parte de un estudio realizado con analítica digital. ¿Qué opinan los guatemaltecos en redes sociales sobre los aeródromos, puertos y el aeropuerto? Lo descubrirás en Guatemala No se detiene. Hasta la próxima. Regreso contigo al estudio. Gracias, Jimena. Así es, vamos a estar muy pendientes justo después de la emisión estelar. Vamos a una pausa y regresamos.